Hola, muy buenas a todos. Amigos de Nos Vamos. Mix de fallas. ¡Spoiler! Nada, espero que os guste el vídeo. Y por aquí arriba veréis un cartelito de suscribiros. Por favor, suscribiros y me hacéis un favor. Venga, espero que os guste. Hasta luego. Hola, muy buenas a todos. Bueno, y empezamos el recorrido por la calle Cuba, Literato Azorín. Es una falla especial. Ya está todo montado. Aquí a la derecha veis algunos plásticos porque claro, se esperan lluvias igual para esta noche o mañana. Pero bueno, la falla ya está montada, ¿eh? Ahí veis, Excalibur, es el lema de la falla. Ahí está. Vamos, si queréis, y le damos la vuelta para verla completa, ¿eh? Vamos para allá y la vemos. Y bueno, seguimos aquí en la falla de Excalibur. Y aquí, fijaros, ya está también la pequeñita, la falla infantil, que es súper bonita. Aquí. Es una falla súper bonita, como veis. Muy bonita, ¿eh? Mirad los detalles de los ninots pequeñitos, como molan. Está muy chula la falla. Vamos a darle la vuelta ahora sin hacer el pause. Vamos para allá. Esta es la infantil y la grande ahí detrás. Vamos a darle la vuelta. ¿Sí? Y esta sería por la parte de atrás de la falla. Fijaros como lo que es donde monta está hecho de tela. Es una pasada. Los detalles muy bonitos. Nada, esta es la falla, tanto la grande como la pequeñita, la infantil, de Cuba Literato Azorín. Bueno, y nada, vamos a seguir viendo fallas en este mix. Venga, chicos, hasta otro ratito. Bueno, hoy siguiendo el recorrido, ahora estamos en la falla vecina de la calle Sueca, que también la conocéis por los vídeos. Ya está toda montada. El lema es el Brexit. Vamos a darle la vuelta también. ¿Veis el lema? Ahí lo tenemos, el Brexit. Están acabando. Hoy ya se tienen que acabar todas. Es muy bonita esta falla, mirad los detalles de todo. Fijaros. Ya los piratas. Pasada, Está muy bonita la falla, la verdad. Vamos a darle la vuelta también. Voy a pausar y la vemos desde otra toma. Y bueno, seguimos aquí en la calle Sueca y como veis, justo al lado de la falla grande tenemos la infantil de la calle Sueca. La verdad es que todas las infantiles de la sección especial son todas una pasada, Parecen los dibujos de Walt Disney, Está muy bien hecha. Vamos a darle la vuelta para que la veáis. Está la infantil de la calle Sueca.
Son una pasada, los ninots de la infantil, son una pasada todos. Y nada, y ahí está la falla, de la calle Soca. Bueno, vamos a seguir el recorrido, Mira, mira cómo va soplando el viento. Venga, hasta otra falla. Bueno, y seguimos con el recorrido. Ahora estamos en Antiguo Reino, Duque de Calabria. Y esta se llama Harta Sociedad. El lema es Harta Sociedad. Es una falla impresionante, como veis. También es muy alta. Súper bien hecha. Tiene un montón de ninots esta falla. Vamos a darle un poco de zoom para ver también los detalles. Una falla muy alta, Si queréis vamos a darle la vuelta, así lo veis todo. Voy a parar el pause y seguimos viéndolo por otra parte. Vale, y aquí en la parte de lado de la falla, le he puesto en esta parte también porque ahora vais a ver la infantil, también de la falla, que es súper bonita, ahora lo vais a ver. Y la tenemos aquí. Ahora lo vais a ver. Y nada, y la tenemos aquí. Esta sería la infantil. Pero bueno, la grande de luego es espectacular, La grande es... La verdad es que todas las fallas especiales es súper bonitas, todas. Está cabreado el Rino, Está muy cabreado, Bueno, vamos a ir a otra fallita especial, ¿vale? Para ir siguiendo el recorrido. Nos vemos. Y bueno, siguiendo el recorrido, aquí estamos en la falla de Almirante Cadarso, con el lema Les voltes que dona la vida, o las vueltas que da la vida. Fijaros qué falla más bonita. Mirad los detalles, son una pasada. Es una pasada. Está súper bien hecha todo. Una falla también de la sección especial. Mirad que parece de Walt Disney. Una falla súper bonita. La de Almirante Cadarso. Aquí está. A mí esta falla la verdad es que me ha gustado mucho, los detalles son guapos. Está muy bien, súper bonita. Vale, pues vamos a seguir el recorrido, chicos. Ahora nos vemos en otra falla. Bueno, y en el mismo recorrido, la falla infantil de Almirante Cadarso.
Son todas muy bonitas, ¿eh? Como estáis viendo, muy bonitas. La tienen. Y bueno, vamos a ir a otra falla, ¿vale, chicos? Seguimos el recorrido. Hola, y siguiendo el recorrido, aquí estamos en Maestro Gozalvo, Conde Altea. Esta es la infantil. Y esa es la grande. Una falla también muy bonita, como veis. Vale, chicos, otra fallita más. Vamos a seguir el recorrido. Muy buenas, y seguimos el recorrido. Estamos en la plaza del Ayuntamiento, aquí en Valencia. Como veis, ahí en el balcón se ponen las falleras. Y ahí tiran las mascletas, como ya he visto en los vídeos. Y ahora vamos a ver la falla oficial del ayuntamiento y la infantil también. Hay muchísima gente. Esta es la infantil del ayuntamiento. Es parecida a la del año pasado, la falla. Está Joan Moleón, las falleritas. El señor Mosquito. Es muy bonita, todas las fallas infantiles, la verdad es que son muy bonitas todas. Vamos a darle la vuelta. A ver, vamos a darle la vuelta, pero como hay tanta gente, pauso y vuelvo a darle. Aquí la infantil del ayuntamiento, seguimos aquí, aquí de ruta, la tía Enriqueta. Qué bueno, Chimo Bayo. Bueno, y seguimos de ruta, como no, de ruta, aquí estamos. Y ahora, pues nada, el ayuntamiento, y vamos a ver la falla grande. Aquí está. La falla del ayuntamiento. Es muy alta también, como estáis viendo. Trata de la naturaleza, todo. Son todos animales. Para un año vale. Está muy bien esta falla, Me gusta porque es todo de la naturaleza, con los animales. Y nada, vamos a seguir el recorrido. Vamos a seguir viendo fallas. Venga, hasta ahora.
Bueno, y siguiendo el recorrido, estamos en el Pilar, la falla del Pilar, la plaza del Pilar. Fijaros qué falla más bonita, ¿eh? Súper bonita esta falla, como todos los años. Uy, 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 esto debe tener mala leche, ¿eh? Sí. Vamos a ver la infantil de esta, a ver si se puede. Hay muchísima gente, como veis, es una plaza pequeñita. Un mogollón de gente. Ya está toda completa, ¿eh? Los detalles. Bueno, vamos a ver si podemos ver la infantil de esta. Ahora seguimos. Y bueno, y aquí estamos en la pequeñita, la infantil de la Plaza del Pilar. La acabamos de ver ahora mismo, esta de aquí. Está súper bien hecha. Y esa es la pequeñita. Que también es buenísima, por cierto. Una pasada, ¿eh? De hecho, la casita parece realmente de juguete real, ¿eh? Y nada, con esto estaría ya lo que es la Plaza del Pilar, la pequeñita y la grande que tenemos ahí. Vamos a seguir el recorrido, chicos. Bueno, y aquí siguiendo el recorrido, estamos en la calle La Encarnación. Aquí, mirad qué chulo, parece lo de Monstruos S.A. O creo que es Monstruos S.A., ¿eh? Y está, la falla infantil, muy chula también. Está súper bien hecho, todo. Es pelo de verdad, ¿eh? Ahí eso es pelo de verdad. Está la infantil y la grande la tenemos justo detrás. Ahora vamos a verla, la grande. Está aquí, aquí. Esta es la grande. Nada, son fallas también, son interesantes. Está chula, la infantil, muy bonita. Bueno, vamos a seguir el recorrido. Y nada, siguiendo el recorrido, estamos ahora en Jordana, con el lema Renaixença, o sea, algo así como renacimiento. Súper bonita, la falla. Con movimiento y todo. Ese molinillo ahí de viento, ¿no? Nada, si os podéis acercar aquí a Jordana, eso está al lado del río, el río lo tenemos ahí atrás, justo, ahí. Está muy chula, ¿eh? Vamos a darle la vuelta, a ver si podemos ver también. Vamos a ver si podemos ver la infantil que está ahí atrás. Vamos a verla. Bueno, y aquí dándole la vuelta está la parte de un lado. La Jordana es otra de las fallas especiales que hay. Es súper bonita este año, desde luego. Por lo menos poner la caja fuerte para calcular cuántos. Y la infantil está, ahora la vais a ver. Esta de aquí. La jaula, esta es la infantil.
de Najordana. En boca cerrada no entran moscas. ¿Era eso? Está muy chula la falla porque tiene dos caras, la parte de delante y la parte de detrás. Vamos a ver ahora la otra parte. Voy a parar el pause porque para girar hay un poco de trozo y la vemos la otra parte. Bueno, y aquí está la otra parte, es de Najordana. Fíjate si he tenido que recorrer aquí un montón. Ahí está la otra parte. Es una pasada de falla. La infantil que hemos visto y la grande. Fallas de Valencia. Y bueno, siguiendo el recorrido, estamos en la falla del convento de Jerusalén. Esta ya la conocéis, de varios días que hemos venido. Está ya 100% montada. Esta comisión de convento el año pasado lo ganó todo. Ganó el premio de la grande que estamos viendo y la infantil el año pasado. Otra falla especial, lema 2030. La falla de luego es otra pasada de falla. Hay, como veis, un montón de gente, un montón. Porque también es, todas este año de especial son una pasada de fallas, todas. Desde luego los detalles son espectaculares. Sí. A ver si le podemos dar la vuelta. Hay muchísima gente, como veréis, fijaos. Un montón, no se puede ni caminar de la gente que hay. Bueno, vamos a intentar darle la vuelta y a ver si la podemos enfocar por otra parte. Mola un montón, ¿eh? Ese estilo también Avatar, parece, ¿eh? Vamos a seguir. Aquí. No hay nadie aquí, ¿eh? No hay nadie. Mirad el zorrito, cómo mola. El zorrito de ahí. Vamos a ir dándole la vuelta, va. Y bueno, y aquí la infantil de convento, que ya está anclada al suelo, ¿sabéis? Y está dando vueltas. Es movible. Con lo cual, si nos quedamos aquí, se ve entera, completa. Ella sola va girando.
falla súper bonita, ¿eh? En la infantil de Convento de Jerusalén. Fijaos los detalles que bien hechos están las falleras, ¿eh? Es una pasada los detalles. Las falleras. Qué bien hecho está, ¿eh? Es súper bonita la falla esta, súper bonita. Y nada, la infantil ya la hemos visto y la grande está ahí, ya está todo. Todo completo. Vamos a seguir el recorrido. Y bueno, siguiendo el recorrido, como veis, nos hemos venido aquí hasta las Torres de Quart. Una pasada. ¿Está? Y ahora vamos a ver la falla que está justo ahí, detrás de las torres, que es la falla de la calle Quart. Ahora lo vais a ver. Ahora cuando se ponga en verde cruzamos y la veis. Es una pasada. Aquí en Valencia, fallas, historia viva. Vale, vamos por allá. Verde, verde, vamos para allá. Torre de Quart. Ahí vamos. Vamos a pasar todo, si lo veis, que está muy chulo. Mira las puertas, qué pasada. Es una pasada. Y ahí tenemos lo que es la falla de la calle Quart. Que está muy chula también. Y aquí está. La parte de atrás. Y nada, vamos a seguir el recorrido. Nos vemos. Hola, muy buenas. Y nada, siguiendo el recorrido, ¿habéis visto la mascarilla que llevo? ¿Os gusta Star Wars? Pues fijar esto, qué pasada. Ahí está Boba Fett, la princesa Amidala. Ahí está Luke Skywalker y Yoda. Ahí. Ahí está Darth Vader. El halcón milenario, aquí todo. La estrella de la muerte. Vamos a seguir viéndola, que esta falla es una pasada, ¿eh? Es Star Wars. Ahí está Obi-Wan. Ahí, Obi-Wan. Va ahora la serie en mayo, ¿eh? La serie de Obi-Wan Kenobi. Ahí está C3PO, el dorado, ¿eh? Y R2D2. Luego ahí tenemos a Han Solo y a Leia con la princesa Amidala. Vamos a seguir el recorrido. Es una pasada esta falla, ¿eh? Claro, tiene que gustar Star Wars. A mí no me gusta Star Wars, ¿eh? No se nota, ¿verdad? Mirad ahí a Yoda, a Luke y el halcón milenario. Ahí está. Ahí está Chewie, Chewbacca.
Vamos a ver porque hay un AT&T justo detrás. Vamos a verlo. Ay, perdón. Vamos a ver. Vale, vamos a seguir el recorrido, ¿eh? Le doy pause que queda un poco para darle la vuelta y la filmamos por detrás. Y bueno, y aquí ya estamos en la parte de atrás, ¿eh? Ahí está. Ahí está el AT&T, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Y nada, ya con esta falla terminaríamos el recorrido. Hasta el año que viene a todos. Y que la fuerza os acompañe. Hasta luego. A todos.